Vamos a estudiar en este vídeo el uso de la interfaz Predicate de la librería Guava. Numerosos problemas de programación requieren filtrar o responder alguna pregunta sobre los elementos de una colección. En esta transparencia tenemos diversos ejemplos. Dada una colección de fechas, nos puede interesar obtener otra en la que solo estén las fechas que correspondan al verano. O, por ejemplo, dada una colección de vehículos, responder si todos los vehículos de esa colección tienen más de 10 años de antigüedad. Otro ejemplo sería, dado una colección de hoteles, responder si alguno de ellos se encuentra en una ciudad determinada. O dada una colección de vuelos, obtener el primero de ellos que tiene plazas libres. Todas estas preguntas son respondidas mediante una condición. En el primer caso, la condición es que la fecha esté incluida dentro de los meses de verano, que los vehículos tengan 10 años de antigüedad, que el hotel esté situado en una determinada ciudad o que el número de plazas libres del vuelo sea mayor que 0. En numerosas ocasiones, la interfaz Predicate se usa en conjunción con la interfaz Function. Problemas como los siguientes son resueltos mediante el uso de un objeto de tipo Predicate y un objeto de tipo Function. Así, por ejemplo, dado una colección de vehículos, obtener las matrículas de aquellos que tengan más de 10 años de antigüedad es resuelto mediante un predicate que nos devuelva aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad y una función que, dado un objeto de tipo vehículo, nos devuelva su matrícula. Igualmente, si dado una colección de hoteles nosotros queremos obtener otra con los teléfonos, pues los teléfonos son obtenidos a partir del tipo hotel mediante una función y filtramos mediante un predicate aquellos que se encuentran en una determinada ciudad. Así sucesivamente nosotros podemos usar conjuntamente un objeto de tipo function y un objeto de tipo predicado para responder las preguntas que vemos en esta diapositiva. La interfaz Predicate es muy simple, solo implementa un método que se llama apply. Este método recibe un objeto de tipo t y devuelve un valor boolean primitivo, es decir, la b está en minúscula, que nos indica si el objeto de tipo t cumple la condición para la que se ha implementado este predicate. De esta forma nosotros podemos encapsular las condiciones mediante objetos, y esos objetos será posible pasarlos como argumentos a los métodos, de forma que la condición no tenga que estar expresamente implementada dentro del método, sino que puede ser pasada como argumento. En esta diapositiva vemos un ejemplo de lo que queremos decir. Supongamos que tenemos que implementar un método existe para devolver si, dada una colección de objetos de tipo f, existe algún objeto dentro de esa colección que cumple una determinada condición. La programación tradicional de ese método sería pues recorrer la colección de objetos de tipo f que se pasa como argumento e implementar dentro del método la condición de si el objeto cumple o no esa condición. De forma que si el objeto lo cumple, pues devolveríamos true, y en el caso de que ningún objeto cumpliera, pues devolveríamos falso. ¿Cómo sería la implementación mediante un objeto de tipo predicado? Pues nosotros tendríamos el mismo método existe, pero además de pasarle la colección, le tendríamos que pasar como argumento a ese método un objeto de tipo predicate. Ese objeto es invocado en la condición, de forma que el método apply, pasándole como argumento el objeto de tipo f, nos devuelve si o no el objeto cumple la condición. La ventaja de un método existe programado de esta manera es que nosotros podemos, con un solo método existe, pasándole distintos predicados, tener diversas funcionalidades para él. Es decir, podemos, dado un objeto de tipo fecha, pues saber si existe alguno que sea de verano, o bien si existe alguno que sea de un mes determinado. Por ejemplo, si quisiéramos implementar un método existe anterior para, dado un array de fechas, saber si hay alguna fecha de un año anterior al que se pasa como argumento, nosotros tendríamos que hacer este código, donde la condición de si un año es de fecha anterior a la que se propone como argumento, tendría que implementarse explícitamente dentro del método. Un ejemplo de implementación de una clase de tipo predicado lo tenemos en este ejemplo. Supongamos que nosotros queremos implementar un predicado para saber si una fecha es anterior a un año determinado. Implementamos, por tanto, una clase que hereda de la interfaz Predicate para objetos de tipo fecha. El método apply recibe, por tanto, un objeto de tipo fecha, debe ser el mismo tipo para el que esté implementado la clase, y obligatoriamente también debe devolver un valor boolean. ¿Qué valor boolean devuelve? Pues dado un objeto de tipo fecha, nosotros preguntamos si el año de esa fecha es menor que el año que se pasa como argumento en el constructor de la clase.
Nosotros lo que hacemos es definimos un atributo para la clase, un atributo privado año, y ese atributo toma un valor inicial en el constructor de la clase. Y con ese año es con el que nosotros vamos a comparar. De forma que hacemos un predicado que nos sirva para comparar, si las fechas son anteriores, a cualquier año que se pase como argumento. Otro ejemplo similar lo tenemos en esta transparencia, donde la clase se llama predicado fecha mes y devuelve un valor de true si la fecha que se pase como argumento al método apply es del mismo mes del argumento que se le pase al constructor. Una vez implementadas las clases de tipo predicate, nosotros podríamos construir un método de clase que hemos llamado existePropiedad, que dada una colección de fechas, en este caso mediante un array, nosotros podemos devolver si existe dentro de este array alguna fecha que cumpla alguno de los predicados que hemos construido. Así nosotros le tendríamos que pasar como argumento sobre qué predicado queremos preguntar, y en el código este predicado es el que invoca al método apply, de forma que este código de existePropiedad nos serviría para cualquier array de fechas preguntar cualquier condición que nosotros le pasemos como argumento. De esta forma, en el programa principal, nosotros podríamos responder con el mismo código, con la invocación del método estático existePropiedad, nosotros podríamos responder si existe dentro del array de fechas creado anteriormente alguna fecha anterior al año 2000. Veamos aquí cómo hemos pasado el año sobre el que nosotros queremos preguntar al objeto que hemos creado, invocando el constructor de la clase, y este objeto pred es pasado como argumento al método existePropiedad. También podemos crear un objeto de la clase predicate para predicado fecha mes, en este caso pasándole el mes de agosto, y lo que preguntamos es, por lo tanto, si existe en el array de fecha alguna que sea correspondiente al mes de agosto. De forma que con un solo código, el del método existePropiedad, nosotros hemos sido capaces de preguntar por distintas cuestiones, simplemente modificando el predicado de la invocación. La clase predicate es usada habitualmente en los métodos de la clase iterables de Java. Aquí ponemos en esta diapositiva 3 ejemplos. El método filter, que lo que hace es devolver un iterable con los objetos del iterable que se pasa como argumento que cumplen la condición que se pasa como argumento de tipo predicado, o bien si todos los objetos del iterable cumplen una determinada condición, devolviendo un valor de true si es cierto, o bien encuentra la primera ocurrencia de objetos de un iterable que cumplen una determinada condición.